Bienvenidos y bienvenidas, yo soy Yesexica. El día de hoy me hago estas mechas fáciles, rápidas y con un peine. Quédate. La fórmula de esta mezcla es 1 más 2, una medida de polvo de colorante azul y 2 de peróxido. Mezclo 50 mililitros de polvo azul de colorante y 100 mililitros de peróxido de 30 volúmenes. También lo puedes medir con cuchara. En esta mecha les voy a explicar cómo vamos a utilizar el peine. Primero, necesito un peine de dientes anchos. Lo paso por la mecha y voy a ir zigzagueando entre las pequeñas mechitas que me ha marcado este mismo. Retiro la mitad de cabello y vuelvo a pasar el peine para volver a zigzaguear entre las mechitas. Y listo, tendría el cabello necesario para trabajar. Pero esto solo es un demo. Comienzo dividiendo en dos mi cabello más o menos a la altura de la oreja. Sujeto la parte superior con una pinza. La parte de atrás la divido en dos y peino, para de esta manera comenzar a dividir mis mechas. Hago esto nuevamente y listo. Tendría la mecha para decolorarla. Sin embargo, yo no quiero hacer mechas en la parte de atrás de mi cabello. Así que voy a trenzar la parte de atrás para que no me estorbe. Y sujeto con una liga de goma. La parte de enfrente la voy a dividir en tres, más o menos a partir del arco de mi ceja. No es necesario que tenga que ser exactamente ahí, solamente es como para darnos una idea. La parte superior de en medio la voy a sujetar con una pinza. Paso el peine por uno de los laterales y comienzo a dividir tal y como les mostré al principio. Vuelvo a peinar para volver a dividir. Y el cabello que no voy a decolorar, simplemente lo sujeto en la parte de atrás. Hago lo mismo en el otro lateral. Doblo el papel plata o aluminio por la parte superior ligeramente y coloco un poco del decolorante sobre este. Lo llevo a la mecha que voy a empezar a decolorar y aplico el decolorante. Tengo que ser muy generosa con el producto para que este haga efecto. Y también debo de asegurarme que todos los cabellitos que tengo queden bien impregnados con esta mezcla. Doblo un tercio del papel aluminio hacia arriba, un tercio derecho, un tercio izquierdo y mitad hacia arriba. La parte de enfrente la voy a peinar horizontalmente y comienzo a dividir las mechitas. Divido una vez más
Y como este mechón es el más ancho que tengo, muy probablemente en un paquetito no se decoloraría bien. Así que lo que voy a hacer será dividir en dos, para entonces tener dos paquetes más delgados y se haga bien la decoloración. El tiempo de pose de cualquier mezcla de colorante es máximo de 45 minutos. Después de esos 45 minutos, el producto ya no hace ningún efecto. Digamos que ya dio todo de sí y no tiene caso dejarlo más tiempo puesto. Coloco una bolsa o gorra de plástico para generar calor y en los primeros 20 minutos verifico en qué nivel va mi decoloración. Después de los 45 minutos de pose, aún no tengo la altura que yo deseo para hacer mis mechas. Así que para no enjuagar el decolorante, voy a mojar una toalla y voy a limpiar el exceso de decolorante que tengo en mis mechas. Voy a enjuagar la toallita cuantas veces sea necesario y voy a quitar lo más que pueda. Tampoco es necesario que quede súper limpio el mechón. De esta manera puedo volver a colocar decolorante nuevo. Esto lo voy a hacer en todos los mechones. Después de 20 minutos más de pose con la decoloración, lavé y enjuagué con shampoo matizante. Es importantísimo que para seguir con la coloración, enjuaguemos perfectamente bien cualquier rastro del decolorante, ya que si dejamos alguna partícula por ahí, seguramente va a entorpecer al momento de hacer el tinte. Ahora solo resta aplicar en toda mi cabellera mi tinte favorito. Yo estoy aplicando un tinte 8.1 con peróxido de 10 volúmenes. Al terminar de aplicar, coloco una gorra o bolsa de plástico. El tiempo de pose de esta mezcla es de 30 a 45 minutos. Después lavo y enjuago como de costumbre. Este es el resultado de las mechas que hice. La verdad es que me han encantado y son muy fáciles, de verdad, muy fáciles de hacer. Lo único que sí les recomiendo, como siempre, es que lo hagan con suficiente tiempo para que verifiquen y rectifiquen todo lo que tengan que hacer. Yo soy Yesexica, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos la siguiente. Bye.